Bueno, pues hola a todos. Hoy vamos a tener como una sesión rápida de educación y nutrición en un tema importante para iniciar nuestro proceso de intervención. Es muy importante llevar una dieta, pero también es importante que vayamos trabajando en adquirir más conocimientos sobre la manera en la que nos alimentamos. ¿Para qué? Para que encontremos como el sentido que le podemos tomar a llevar una dieta para mejorar nuestra salud de diferentes maneras. O sea, yo puedo llevar una dieta y bajo de todo el peso que yo quiera o subo todo el músculo que a mí se me antoje, pero en algún momento si yo no cambio también mi mentalidad y adquiero cierta información que me ayude a entender más cómo funcionan los alimentos en mi cuerpo, entonces realmente pues va a ser como si yo no hubiera obtenido nada nuevo y al final eso aumenta mis probabilidades de que yo recaiga o pierda mis objetivos obtenidos a través de todo el proceso nutricional. Entonces, ¿qué tema es el que vamos a ver hoy? Ok, sabemos que los alimentos se dividen de diferentes maneras y ese va a ser el tema que vamos a platicar hoy, ¿sí? Tenemos algo que se llama grupos de alimentos, que es la manera en la que cada alimento se divide dependiendo de su composición químicamente hablando. ¿Cómo se le llama a estas sustancias que los alimentos tienen y que los distinguen de uno a otro? Nada más y nada menos que nutrimentos. También lo han escuchado con el nombre de nutrientes, ¿sí? Pero el término correcto es nutrimentos. Ahora, cada uno de estos grupos existen dentro de una clasificación que nosotros conocemos a partir de un libro que es el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes. Es un libro que básicamente se hizo hace algunos años y se actualiza constantemente para demostrarnos cuál es el contenido nutrimental de cada alimento y clasificarlo en grupos que nos permitan conocer cuál es la porción correcta que debemos de comer de cada grupo para mantener un estado de salud nutricional adecuado, para evitar cualquier enfermedad, ¿sí? Dentro de este libro vienen unas clasificaciones muy simples que hablan de el aporte nutrimental promedio de cada grupo de alimentos de acuerdo al sistema de equivalentes, o sea, de acuerdo a las porciones, ¿sí? Esta tabla que ven aquí habla precisamente de esas porciones. Entonces, si yo como una porción de verduras, yo voy a consumir energía, proteínas, lípidos o grasas, hidratos de carbono o azúcares. Pero si se dan cuenta, pues el conteo es para la porción de verduras. Si nos vamos a la de frutas, es completamente diferente porque a comparación de las verduras, la fruta es la de abajo, no tiene proteína la fruta y tiene más azúcares. Esto es algo que pasa pues dependiendo de los grupos, obviamente, ¿no? La composición nutrimental varía dependiendo de cada grupo. Fíjense en los cereales y tubérculos, leguminosas, alimentos de origen animal. Entonces, ¿esta clasificación de qué depende? Pues de el nutrimento que más nos aporte cada grupo de alimentos y la recomendación que se da en su consumo. En una dieta normal tenemos las verduras, tenemos las frutas, tenemos los cereales y tubérculos, pero preferentemente sin grasa, que son arroz, pasta, papas. Y las que tienen grasas se suele referir, por ejemplo, a las que vienen en productos empaquetados, como las galletas, las papitas, los pastelitos, los chocolates. Tienen un azúcar que cuando entra al cuerpo se convierte en un tipo de grasa que puede ser dañino y además se le añade un tipo de grasa vegetal para darle sabor. Aquí está, miren. Luego tenemos leguminosas, tenemos alimentos de origen animal, leche, aceites y grasas, azúcares y alimentos libres de energía. Y hasta abajo viene bebidas alcohólicas, que es más que nada para aclarar que pues la gente no los va a dejar de tomar, pero podemos tener más conciencia de lo que implica nuestro estado de salud, ¿sí? Ok, entonces cada grupo de alimentos, o más bien cada alimento, se divide en tres partes muy importantes o en tres nutrientes. Los hidratos de carbono, las proteínas, los lípidos o grasas. Los hidratos de carbono son aquellos que se encargan de darnos energía necesaria para desempeñar nuestras actividades día a día y mantener el cuerpo vivo, ¿sí? Son los que permiten que nos movamos sin que haya tanto problema, como en este caso, ¿sí? Es la gasolina del cuerpo. Si nosotros no tenemos una correcta ingesta de hidratos de carbono, vamos a tener sobre todo pérdida de peso, obviamente, pero también va a haber malestares como dolores de cabeza, debilidad, fatiga. Entonces son muy importantes para el desarrollo del cuerpo en cualquier sentido, ¿sí?
¿Qué grupos de alimentos los contienen? Los hidratos de carbono vienen sobre todo en las verduras, las frutas, los cereales y el grupo de azúcares, que ustedes no tienen en sus dietas, pero es un grupo importante. ¿Por qué? Estos tres nos dan energía que dura mucho tiempo durante el día, entonces son muy buenos para la salud. Este grupo nos da energía que se agota rápidamente y entonces nos puede debilitar también si lo consumimos en exceso. Además, este grupo se convierte en grasa cuando entra al cuerpo, entonces hay que comerlo con moderación. Aquí también entrarían pues ya el azúcar de mesa o ciertos tipos de caramelos o dulces que no son cereales, pero que sí tienen cierto tipo de azúcares como tal, ¿no? El segundo grupo muy importante son las proteínas, que básicamente pues nos ayudan a tener fuerza, estructura, tamaño y sostén en nuestras células y órganos, ¿sí? ¿Cómo se acomodan estas proteínas? Pues hay de muchos tipos, hay de muchos tamaños y hay de muchas funciones. Van entrando al cuerpo a través de los alimentos y van encontrando en dónde embonan para elaborar más y más estructuras que les sirvan de algo al cuerpo de diferente manera. Y así mantienen un orden y un equilibrio que aunque nosotros no podemos comprender al 100%, sabemos que nos permite tener vida. Y entonces al final se vuelven parte clave también del funcionamiento de nuestras células. ¿De dónde vienen o cuáles alimentos son una fuente importante de proteínas? Bueno, tenemos dos tipos de proteínas, las de origen animal y las de origen vegetal. Las de origen animal suelen tener un mayor nivel de absorción en nuestro intestino y nos dan más hierro. Entonces son muy buenos para la gente que tiene anemia, por ejemplo, o que tiene problemas de falta de proteína, ¿sí? Vienen, pues ya sabemos que los alimentos de origen animal son las carnes, los embutidos, los quesos, el huevo, el atún, el pescado, los mariscos, el pollo. Y sabemos que pues, son parte de una dieta balanceada, ¿sí? Hay otras personas que prefieren no consumir alimentos de origen animal y entonces su fuente de proteínas principal son las leguminosas, que realmente este es un tipo de proteína de origen vegetal. Entonces, para aprovecharlo de mejor manera se debe complementar con cereales y con vitamina C. ¿Por qué? Porque en el intestino esto se va a absorber mejor si viene en esta combinación. Entonces se debe intentar mantener esta combinación en el momento de consumir las leguminosas, que son frijoles, soya, haba, garbanzo, lenteja. Y de esta manera se va logrando que el estado de salud no se vea afectado por no consumir alimentos de origen animal. Y por último tenemos el grupo de grasas o lípidos que mucha gente pues decide omitir de sus dietas o creen que son malas porque estas son las que ocasionan pues obviamente el aumento de peso y más daños y riesgo al sistema cardiovascular. Pero realmente tiene unas funciones muy importantes en nuestro cuerpo, como proteger a los diferentes órganos y diferentes tejidos de cualquier lesión o movimiento, brindar una importante fuente de energía. Primero son los hidratos de carbono, luego ya serían los lípidos o las grasas como fuente de energía para el cuerpo. Y por último, muy importante, la función de las hormonas. Las hormonas que se encargan de la diferenciación de los caracteres sexuales durante la pubertad y que van haciendo que cada persona tenga un desarrollo sano en su persona y en su organismo en general, perdón. Entonces, todas esas características que ustedes ven en cada persona dependen del control hormonal y por ende del consumo de las grasas. Son lo que mantiene vivo al cuerpo de diferentes maneras, ¿sí? Bueno, entonces, ¿por qué se dividen los grupos de alimentos? Porque estos nutrientes están en diferentes alimentos y es necesario saber que pues si bien tenemos un fuerte aporte de hidratos de carbono en frutas y verduras, pues obviamente es como muy saludable comerlos, pero también es necesario llevar una dieta rica en proteínas y para eso pues es necesario consumir alimentos de origen animal y al mismo tiempo es necesario consumir grasas que están presentes en los aceites, la mantequilla o también por ejemplo en las nueces para llevar un correcto orden y funcionamiento en nuestra sana alimentación. También tenemos grupos de alimentos como los lácteos, que pues contienen los tres tipos de nutrientes y por eso es un alimento realmente completo. Y tenemos también pues diferentes tipos de alimentos que no tienen nada de energía, como pueden ser pues las bebidas light o de repente las gelatinas light, ciertos aderezos como la mostaza, las especias,
que realmente pues se considera que son libres de energía porque no tienen ninguna caloría o tienen muy pocas calorías, ¿sí? La combinación de todos estos grupos es muy importante para la salud y es recomendable que simplemente no lo hagas porque tú crees que conoces la combinación perfecta o te arriesgues a leer un poquito del tema y decidas, pues sabes que voy a hacer una dieta keto o voy a hacer una dieta sin nada de cereales o voy a hacer una dieta sin nada de grasas. ¿Por qué? Porque cualquier dieta que excluya a estos diferentes nutrientes en una alimentación balanceada implica un riesgo a tu salud. ¿Cuál es la recomendación entonces? Que acudas con un profesional de la nutrición, puede ser un nutriólogo o un doctor con especialidad en nutrición, que sepa cómo hacer estas dietas para mantener lo más balanceado posible estos nutrientes. ¿Por qué? Porque los tres necesitamos en todo momento, ¿sí? Y es importante llevarlos en nuestra alimentación para evitar que nos hagan cualquier posible daño en nuestro estado de salud. Entonces, muy importante consumir los tres: hidratos de carbono, proteínas y lípidos en cantidades recomendables con el acompañamiento y la asesoría de un profesional de la nutrición que sepa del tema. Eso sería todo por el momento y espero que les haya servido de algo esta pequeña introducción a los diferentes nutrientes que están presentes en los grupos de alimentos.